en la penumbra de una celda gélida, donde la luz se desvanece como un suspiro, un hombre enfrenta el abismo de sus últimas horas. Las sombras danzan en las paredes, y el eco de cadenas resuena como un requiem. Con el corazón apretado y las manos temblando, sus pensamientos se aferran a un solo anhelo, tan puro que desgarra el alma: ver una última vez a su perro, su compañero leal, cuyos ojos cálidos nunca conocieron la traición. Dime, si el reloj marcara el fin de tu vida, ¿qué pedirías en ese instante fugaz? ¿Un abrazo, una voz querida, o el consuelo silencioso de un amigo que siempre estuvo a tu lado? Es 1939, en los días sombríos del ocaso de la Guerra Civil Española, cuando la esperanza era un lujo y el dolor una constante. Este hombre, atrapado en un torbellino de ideales rotos y sentencias implacables, no es solo un prisionero, es un reflejo de la humanidad que persiste en la oscuridad. Su súplica por su perro no es un simple deseo, sino un grito que atraviesa los muros de piedra, tocando incluso a aquellos cuyos corazones la guerra había endurecido. Pero esta no es solo la historia de un hombre y su perro. Es un instante histórico que estremeció a una nación fracturada. Un momento donde un acto de amor desafió la crueldad del destino. Lo que ocurrió cuando su deseo fue concedido no solo transformó su final, sino que encendió una chispa de redención en todos los que lo presenciaron. Prepárate para un relato que te hará sentir el latido de la vida, la fuerza de la lealtad y el milagro que puede surgir de un último deseo. En un pequeño pueblo de Andalucía, bajo el sol abrasador de 1936, vivía Antonio Morales, un hombre de manos callosas y mirada cansada, pero con un corazón que latía con la fuerza de los ideales. Antonio, de unos 30 años, era un carpintero que había aprendido el oficio de su padre, un hombre que le enseñó a tallar sueños en la madera, pero también a resistir en tiempos de penumbra. Cuando estalló la Guerra Civil Española, Antonio no pudo quedarse al margen. No era un soldado, ni un revolucionario de discursos encendidos, sino un hombre común que creía en la justicia y en un futuro donde sus hijos no conocieran el hambre. Se unió a las milicias republicanas, no por gloria, sino por la esperanza de un mundo mejor. Pero la guerra, como un vendaval cruel, no distingue entre héroes y soñadores. Una traición, un delator anónimo, lo llevó a ser capturado por las fuerzas franquistas en 1939, acusado de conspiración contra el régimen. Ahora, encerrado en una prisión en Sevilla, su destino estaba sellado, la ejecución al amanecer. En su celda, donde la humedad se pegaba a la piel y el silencio era un castigo más, Antonio no estaba solo en sus recuerdos. Allí estaba siempre Valiente, un perro mestizo de pelo áspero y ojos profundos que había encontrado su camino hacia él años atrás. Valiente era un cachorro famélico cuando Antonio lo rescató de un callejón, con las costillas marcadas y el miedo en la mirada. Desde entonces se convirtieron en inseparables. En los días de pobreza, cuando el pan escaseaba, Antonio compartía su mendrugo con Valiente, que lo seguía como una sombra leal. En las noches frías, cuando Antonio regresaba agotado de las trincheras, Valiente se acurrucaba a su lado. Su calor, un recordatorio de que aún había vida más allá de la guerra. Una vez, durante un bombardeo, Valiente se quedó junto a él en un refugio improvisado, temblando pero sin apartarse, como si entendiera que su lugar era proteger a su amigo. La Guerra Civil Española había partido el país en dos, no solo en fronteras, sino en almas. Las calles de Sevilla, antaño llenas de risas y cantes, ahora estaban marcadas por el miedo y el luto.
Las familias se dividían, los vecinos se traicionaban y el aire olía a pólvora y desconfianza. En la prisión, los guardias, endurecidos por años de conflicto, trataban a los prisioneros como sombras de un enemigo que ya no entendían. Antonio, como tantos otros, era un número en un expediente, un nombre que pronto sería borrado, pero en su mente los recuerdos de Valiente lo mantenían vivo, el eco de su ladrido alegre cuando Antonio llegaba a casa, la forma en que movía la cola como si el mundo aún tuviera sentido. Los días en la celda se desdibujaban, pero una noche, cuando la luna apenas iluminaba los barrotes, un guardia de rostro curtido entró con un mensaje que cayó como un trueno. Morales, mañana al alba. Antonio no respondió, solo bajó la mirada sintiendo cómo el tiempo se le escapaba como agua entre los dedos. En ese momento, mientras el guardia se alejaba, Antonio alzó la voz, casi en un susurro, con una petición que sorprendió incluso a él mismo. «Por favor, solo quiero ver a mi perro, a Valiente, una última vez». El guardia, un hombre acostumbrado a ignorar las súplicas, vaciló. Había algo en la voz de Antonio, una mezcla de resignación y amor puro, que lo hizo detenerse. No prometió nada, pero sus ojos por un instante parecieron humanos. En su celda, Antonio se sentó en el suelo frío, abrazándose las rodillas, y dejó que los recuerdos lo envolvieran. Recordó a Valiente corriendo por los campos de olivos, ladrando al viento, o esperando pacientemente frente a la carpintería mientras él tallaba. Recordó las noches en que, tras perder a su hermano en la guerra, Valiente apoyó su hocico en su regazo, como si entendiera su dolor. Ese perro no era solo una mascota, era su ancla, su prueba de que aún existía bondad en un mundo que se desmoronaba. Ahora, enfrentando el final, Antonio no pedía clemencia ni milagros, solo quería sentir por un instante el calor de Valiente, su mirada leal que nunca lo juzgó, que nunca vio en él a un condenado, sino a un amigo. Mientras el alba se acercaba, Antonio cerró los ojos, imaginando el peso de Valiente en su regazo, el sonido de su respiración tranquila. No sabía si su deseo sería concedido, pero en ese frágil instante, aferrarse a la idea de su perro era lo único que lo mantenía entero. Lo que no podía imaginar era que esa simple petición, nacida del amor más puro, desencadenaría algo mucho mayor, algo que tocaría vidas más allá de los muros de su prisión. El aire en la prisión sevillana era denso, impregnado del olor a moho y desesperanza. Las paredes de la celda de Antonio Morales parecían cerrarse sobre él, y el tic-tac de un reloj invisible resonaba en su mente, contando los minutos hasta el alba. Era la medianoche del 15 de marzo de 1939, y la Guerra Civil Española había dejado cicatrices no solo en la tierra, sino en las almas de quienes aún respiraban. Antonio, sentado en el suelo frío, con la espalda contra la pared, había pronunciado su súplica horas antes, casi como un susurro roto. «Solo quiero ver a Valiente, mi perro, una última vez». Sus palabras, cargadas de una vulnerabilidad que contrastaba con su figura endurecida por la guerra, flotaban en el aire, frágiles pero pesadas. El guardia, un hombre de mediana edad llamado Diego, con el rostro marcado por la fatiga y la obediencia ciega al régimen, lo miró con desdén. «¿Un perro? ¿Crees que esto es un juego, Morales?». Su voz era áspera, como si la compasión fuera un lujo que la guerra le había arrancado. Otros guardias al fondo del pasillo rieron con sorna. «Estos rojos y sus tonterías», murmuró uno mientras golpeaba los barrotes con su porra. Para ellos la petición de Antonio era absurda, un capricho de un hombre que no merecía ni un último aliento. En la España de 1939, donde la muerte era rutina,
y la humanidad un riesgo. Un deseo tan simple parecía una burla a la maquinaria de la represión. Sin embargo, no todos en la prisión eran de piedra. Entre los guardias había un joven, Miguel, apenas de 20 años, que aún no había sido completamente consumido por la crueldad del conflicto. Había oído hablar de Antonio, de su vida como carpintero, de su lucha silenciosa por un ideal que, aunque Miguel no compartía, respetaba en secreto. Cuando Diego se alejó, Miguel se quedó mirando la celda, sintiendo un nudo en el pecho. Recordó a su propio perro, un chucho que solía esperarlo en su pueblo, y la idea de no volver a verlo le dolió como un eco de la súplica de Antonio. Sin decir palabra, decidió actuar. El obstáculo era formidable. Valiente no estaba en la prisión, ni siquiera en Sevilla. Antonio había confiado el perro a su hermana, Carmen, en un pueblo a varias horas de distancia, antes de ser capturado. En tiempos de guerra, con caminos bloqueados, controles militares y la desconfianza reinando, llevar a un perro a un condenado parecía una misión imposible. Además, el capitán de la prisión, un hombre de rostro severo conocido como el Cuervo, veía cualquier acto de humanidad hacia los prisioneros como una debilidad. Miguel sabía que pedir permiso oficial era inútil, pero no podía ignorar la mirada de Antonio, esa mezcla de resignación y esperanza que lo perseguía. Miguel se escabulló al amanecer, antes de que comenzara su turno, y buscó a Carmen en el pueblo de Antonio. La encontró en una casa humilde, con los ojos enrojecidos por el llanto, cuidando de Valiente como si fuera lo único que le quedaba de su hermano. Cuando Miguel explicó la situación, Carmen, con el corazón roto pero decidido, envolvió a Valiente en una manta y lo entregó. «Dile a Antonio que lo quiero», susurró mientras el perro, sintiendo la urgencia, movía la cola con nerviosismo. El viaje de regreso fue un desafío. Miguel esquivó controles militares, mintió a los oficiales y soportó el cansancio, todo por un hombre al que apenas conocía, impulsado por una chispa de humanidad que la guerra no había apagado. En la prisión, las horas avanzaban implacables. Antonio, ajeno a los esfuerzos de Miguel, se aferraba a los recuerdos de Valiente, su ladrido alegre, el roce de su pelaje áspero, la forma en que lo miraba como si entendiera cada grieta de su alma. Cuando el sol comenzó a despuntar, la puerta de la prisión crujió. Los guardias, alertados por un alboroto, se reunieron en el patio. Miguel apareció, exhausto, con Valiente en brazos. El perro, al oler el aire, comenzó a gemir, como si supiera que su amigo estaba cerca. Diego, el guardia jefe, frunció el ceño. «¿Qué demonios es esto?», gruñó. Pero Miguel, con una valentía que sorprendió a todos, respondió: «Es lo correcto». El capitán, alertado, llegó al lugar, dispuesto a castigar la insubordinación, pero algo en la escena lo detuvo. Los prisioneros, desde sus celdas, observaban en silencio. Los guardias, incluso los más duros, bajaron la mirada. Miguel llevó a Valiente al pasillo de la celda de Antonio. Cuando abrieron la puerta, el perro se lanzó hacia adelante, derribando a Antonio con su entusiasmo. El hombre, con lágrimas cayendo por su rostro curtido, abrazó a Valiente, enterrando la cara en su pelaje. «Mi amigo, mi buen amigo», sollozó, mientras el perro lamía sus manos gimiendo de alegría. El tiempo pareció detenerse. Los guardias, atónitos, guardaron silencio. Incluso Diego, con los labios apretados, no pudo sostener la mirada. El capitán, por primera vez, no pronunció palabra. En ese instante, la celda ya no era un lugar de muerte, sino un santuario de amor. Antonio, arrodillado, sintió el calor de Valiente, su respiración agitada, su lealtad inquebrantable. Cada caricia era un adiós y una promesa. Los prisioneros, desde sus celdas, comenzaron a murmurar:
Algunos llorando, otros rezando. Ese simple acto, un hombre y su perro reunidos, rompió las cadenas invisibles de la desesperanza. Miguel, al borde de las lágrimas, supo que había hecho algo que trascendería esa prisión. Lo que ninguno podía prever era que este momento, nacido de un deseo humilde, desencadenaría una ola de compasión que cambiaría el curso de los eventos, no solo para Antonio, sino para todos los que fueron testigos de ese abrazo. El amanecer del 16 de marzo de 1939 pintaba de naranja los muros de la prisión sevillana. Pero dentro, el tiempo parecía detenido. Antonio Morales, arrodillado en su celda, abrazaba a Valiente, su perro, cuyo pelaje áspero y cálido era un refugio contra el frío de la muerte inminente. Las lágrimas de Antonio caían sin freno, mezclándose con los gemidos alegres de Valiente, que lamía su rostro como si quisiera borrar su dolor. Los guardias, alineados en el pasillo, observaban en un silencio que pesaba más que sus armas. Incluso Diego, el guardia endurecido, tenía los ojos vidriosos, aunque los ocultaba tras una tos fingida. El capitán, conocido como el Cuervo, permanecía inmóvil con el rostro tenso, como si luchara contra un sentimiento que no podía nombrar. Entonces ocurrió lo impensable. Miguel, el joven guardia que había traído a Valiente, dio un paso adelante. Con voz temblorosa pero firme, se dirigió al capitán. «Señor, este hombre no es un peligro, es un carpintero, un hermano, un hombre que ama a su perro. ¿No merece un poco de clemencia?» Las palabras resonaron como un disparo en el silencio. Los otros prisioneros desde sus celdas contuvieron el aliento. El capitán, cuya autoridad era incuestionable, pareció tambalearse. Por un instante, sus ojos se posaron en Antonio y Valiente, en ese abrazo que desafiaba la lógica de la guerra. Algo en él, tal vez un eco de su propia humanidad enterrada bajo años de obediencia, se quebró. «Llévenlo a revisión», ordenó con voz baja pero clara. «Suspenderé la ejecución hasta nueva orden». Un murmullo de asombro recorrió la prisión. Nadie, ni siquiera Miguel, podía creer lo que acababa de ocurrir. El rumor de la escena se extendió como pólvora. Un prisionero, liberado días después, llevó la historia al pueblo de Antonio, donde Carmen, su hermana, la compartió entre lágrimas con los vecinos. La imagen de un hombre condenado abrazando a su perro, en sus últimos momentos conmovió a una comunidad agotada por la guerra. En los cafés, en las plazas, en las casas destartaladas, la gente comenzó a hablar de Antonio y Valiente. No como una anécdota, sino como un símbolo de lo que aún podían salvar: su humanidad. En una España dividida por el odio, esta historia se convirtió en un susurro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, un acto de amor podía encender una chispa. Algunos vecinos comenzaron